Buenas tardes, maestro. Hoy le quiero presentar junto a mi equipo mi proyecto integrador acerca del tema los monumentos creados durante la época colonial en Yucatán. Y el objetivo de este trabajo será para conocer más los monumentos creados durante la época colonial en el estado y acerca de sus costumbres que hacían antes y hacen ahora, como el folclore, la gastronomía, entre otras cosas. A este paso queremos saber cuántas cosas siguen siendo iguales y cuántas han cambiado conforme al tiempo o siguen como antes llevando esa costumbre ante el Estado. A continuación les quiero presentar acerca de los monumentos creados durante la época colonial, y estos son el Palacio de Gobierno o Casas Reales, Templo de Santa Lucía, Convento de las Monjas, la Catedral, Casa de Montejo, la Tesorería Real, el Palacio Episcopal o llamado Ateneo, Templo La Candelaria, Edificio de San Francisco Javier, Huadi, Templo del Tránsito de Nuestra Señora, La Mejorada, Iglesia de Santiago, Iglesia de Santa Ana, la primera Casa de los Pisos, llamada también como La Unión, Arcos de Dragones y el Fuente y el de San Juan, Casa de Don Fausto Brunet, el Olimpo, Colegio y Seminario de San Pedro, Portales de los Capitanes Generales, Templo de Santa Ana, como se encuentra llamado hoy, el edificio del Ayuntamiento, Portales del Ayuntamiento y los de la Aguacil Mayor, las novedades. La ermita Santa Isabel, tal como la conocemos ahora, portales de Faustino Brunet, el Olimpo, Templo de San Cristóbal, los portales del Palacio, Bazar García Rejón, los portales de Santa Lucía y el Portal de Granos, la Alemana, la Alameda y por último los polvorines. A continuación hablaré sobre mi tema designado, que es la vestimenta durante la época colonial y actual en Yucatán. En Yucatán durante la colonia, en los años 1501 y 1600, prevaleció la moda de corte de las casas de Australia, que resultaba hasta cierto punto algo sencilla, pues los hombres en su mayoría usaban jubones, castas, greguescos, calzón corto, medias, zapatillas, calzas y ferrueros. Las mujeres solían usar vestidos de falda ancha con cinturas apretadas. Las telas llevaban labores discretas y era inevitable la toquilla, con velo de 2 varas de ancho. Los mantos y los mantones, las vistas, las mantillas y las mantinillas y los grandes peinados estuvieron presentes, hasta que bien entrando el siglo XIX y XVIII las cosas cambiaron, con la Casa de Borbón que introdujo la moda francesa, con sus grandes cascas, ricamente bordados con medias, calzón corto, chilenas con hebillas. A esta época pertenecen las pelucas, los peluquines y las coletas, y también los ricos encajes. Las mujeres dejaban de ver el influjo francés en los plisados y bordados, de hilo y de pedrería, de las faldas y las partes superiores de los vestidos. La vestimenta actual en Yucatán consiste en el traje clásico de los mestizos varones, en una camisa larga de tela blanca, finamente planchada. Se ciñen además para el trabajo un delantal de cotín, azul o a rayas de tela, de lienzo grueso que se usan comúnmente para colchones, y el traje de la mestiza consiste en un huipil batista de lino, de fino algodón de seda, jubón, que cae volante, con 2 aberturas laterales, que por el ancho de la prenda simulan unas mangas cortas, quedando los brazos desnudos, un amplio escote cuadrado que descubre la parte del pecho, dejando desnudo el cuello. Este escote en las orillas, lo mismo que los bordes de las camisas, va orlado de cenefas, bordadas de vivos colores y en variadísimas labores, desde el punto de bordado de cruz y el de seda de estilo inglés, hasta de pinturas y miniaturas al óleo. Buenas tardes, mi nombre es Azael y yo voy a hablar sobre la gastronomía en la época colonial. Bueno, por casi 300 años que el tiempo duró sobre la colonia en nuestro país, la gastronomía de las culturas prehispánicas tuvo un proceso de mestizaje con la de los europeos.
dando como resultado la base de nuestra gastronomía actual. Durante esa época el maíz y el frijol y el chile continuaron siendo muy importantes en la cocina, pero con la llegada de los productos como carne de cerdo, res, pollo, el trigo y el arroz y otros alimentos, fundamentalmente en la dieta de los europeos se crearon nuevos platillos, muchos de ellos joyas actuales de nuestra gastronomía. Como resultado de ese mestizaje, el menú diario de los mestizos era el siguiente: como a las 5 de la mañana una taza de chocolate o atole, como pan dulce y otras cosas. Y en el almuerzo le gustaba un guiso de carne de res, de pollo o puerco y un plato de frijol acompañado con un buen vaso de pulque. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. La música en Europa había perdido el sentido de la danza cuando los colonizadores llegaron a México. Fuertemente dominado por una iglesia conservadora, la música había perdido sus ritmos originales, que se consideraron inseparables desde el principio. México le devolvió el baile a los europeos. La zarabanda, la chacona y la pavana datan del virreinato de la Nueva España, y de allí fueron trasladados a Europa. Cuando el criollo quiso independizarse de la metrópoli, inició la búsqueda de sus rasgos de identidad. Uno de ellos fue el neoaztequismo, y Fray Bartolomé de las Casas fue el primer defensor de los indios, que hizo valer sus derechos frente a los defensores de la Ilustración europea, quienes afirmaron la inferioridad de los indios. En Europa, este movimiento nacionalista había surgido en la segunda mitad del siglo XIX, en los países dominados de Europa Central, como una forma de buscar la propia identidad nacional. Entre estos pueblos se encuentran los checos, los polacos, los húngaros, cuya música folclórica influirá en los músicos nacionales más importantes. En México, este movimiento nacionalista se inició más tarde, a partir de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Este nacionalismo se refleja en el indigenismo y la música folclórica. Ambos influyen directamente en la música culta. El jarabe mexicano nació a finales del siglo XVIII, a partir del jarabe gitano de Andalucía. En España cantaban y bailaban ya en el siglo XV. Compuesto por una mezcla de varios sonidos, es interpretado por los primeros hispanos en llegar a Nueva España. Algunos de ellos fueron considerados demasiado audaces e inmorales para ser censurados por los tribunales de la Inquisición de Nueva España. De todas las variantes del jarabe mexicano, la más conocida internacionalmente es el jarabe tapatío. Es originario del estado de Jalisco, siendo normalmente ejecutado por los mariachis modernos, caracterizados por el uso de las trompetas. Su forma clásica no usaba los instrumentos de viento con la presencia del arpa. La importancia de la época de la colonia es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente, como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento, América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. Para lograr nuestra identidad y colonialismo cultural permanecieron estrechamente relacionados, incluso en la época postcolonial, ya que el legado del colonialismo sigue influyendo en la identidad cultural de los pueblos americanos hasta en la actualidad.